Hay quienes piensan que no existe un género llamado novela sin ficción, que en realidad se trata más bien de una crónica larga o de periodismo narrativo extenso. A mí me parece que sí existe la novela sin ficción, y es aquella en donde la construcción es semejante a la de cualquier novela tradicional, pero donde el material que se utiliza para su contenido no proviene de la imaginación, sino proviene siempre de fuentes confiables que están referidas a los hechos de la realidad. Se parece por un lado al periodismo y por el otro lado a la literatura, porque tiene elementos de ambas, por eso es híbrido. En el lado del periodismo requiere el mismo tipo de investigación rigurosa que lleva a cabo cualquier periodista serio, siendo muy cuidadoso con el manejo de los datos, siendo muy cuidadoso con las fuentes y con la verificación de las fuentes. Una vez que se tiene ese material, entonces ya se reviste, se estructura, se escribe con las herramientas que provienen de la literatura, de la novela tradicional. Se puede llegar desde los dos lados, desde el lado del periodismo o desde el lado de la literatura. Yo llegué desde el lado de la literatura y desde ahí me llevó hacia ese lado periodístico. Muchos de los alumnos de este curso en el que he estado vienen más bien del periodismo y entonces se van a acercar hacia la literatura. Yo creo que tanto en ficción como en no ficción seguimos viviendo un muy buen momento en la literatura latinoamericana, en el periodismo latinoamericano. Creo que en ambos casos, pese, digamos, a que la generación del boom, que fue lo que volvió a famosa América Latina, naturalmente se ha ido extinguiendo con las muertes de la mayor parte de sus miembros. Aún así seguimos con un momento creo que muy interesante de la literatura latinoamericana y que otra vez inevitablemente está muy referida también a esa misma realidad latinoamericana, a los problemas de la realidad latinoamericana, a la violencia y a la desigualdad en una medida muy alta, pero que también permite muchísimos otros ejercicios de imaginación paralelos al mismo tiempo. El tema central tiene que ver con eso de lo que es difícil no hablar, con la violencia de género y la desigualdad. Son temas que están muy presentes en la literatura actual latinoamericana, incluso entre escritores que antes escribían o escribíamos de otros temas y de otros lugares. Es como si la realidad también termina a veces por sobrepasarte y se vuelve inevitable que estos temas se vuelvan recurrentes. Violencia, narcotráfico, violencia de género, están muy presentes en lo que se está escribiendo ahora en América Latina. En América Latina lo que sí está pasando es que hay una pluralidad de voces, de géneros, de intereses, que hace que haya, sí, mucha novela negra, mucha novela policíaca, pero también hay cada vez más novela histórica y cada vez sigue habiendo mucha novela literaria, mucha novela que retrata las relaciones personales en nuestra época, y desde luego mucha novela que se refiere, como decíamos, o a la violencia o al narcotráfico o a otros problemas latinoamericanos. La cantidad de información a la que ahora tiene uno acceso de manera inmediata es infinitamente superior a lo que ocurría en otros momentos previos a Internet o a las redes sociales. O sea, la capacidad de enterarse de lo que está pasando en tiempo real, de tener toda la información disponible en tu propio teléfono, por supuesto que cambia la manera del acercamiento del escritor hacia el conocimiento y por lo tanto también hacia lo que puede escribir a partir de ahí. Escritura creo que sigue siendo igual de fácil o de difícil que en otros tiempos. Lo que es más fácil es tener acceso a la información que puede ser útil para la escritura. Lo que ha habido en la industria editorial mainstream ha sido una concentración en grandes grupos editoriales en español, que en esencia son dos. Penguin House, que es parte de Bertelsmann, el gran grupo alemán, y Planeta, que controlan más de la mitad del mercado. Por eso también ha sido tan importante la aparición cada vez más de editoriales pequeñas independientes en muchos de los países que permitan un contraste frente a esta eclosión de los grandes grupos. Y por supuesto también esas nuevas tecnologías, las redes sociales, permiten sí la acción más cercana de grupos, a veces en los mismos países, y también a veces ha permitido que se conozcan mejor escritores de países distintos, que antes eso era prácticamente imposible por las distancias. A través de la ficción, que permite a través de la imaginación igualmente comprender mejor la naturaleza humana, comprender mejor los problemas, vivir otras vidas que no podríamos a través de ninguna otra forma que a través de la ficción, nos permite ser mucho más humanos y entendernos mucho mejor.